Hermanas, muy buenas tardes. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a concentrarnos, tener amor por estas cosas que el Señor nos está revelando y que su Santo Espíritu nos acompañe. Vamos a orar. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, alabado sea tu santísimo nombre, loado, enaltecido, porque tu nombre es bendito en toda la tierra, en tu pueblo, para los que temen a tu nombre. Alabado sea el Padre Celestial, el Dios de los cielos, Creador de los cielos y la tierra, tal como lo estás enseñando, Padre, alabado seas, porque tu creación ha sido atacada, la mente de tus hijos ha sido atacada con falsas teorías científicas desde la Edad Media, engaño tras engaño, Señor, pero tú revelas a su tiempo aquellas cosas que deben ser reveladas, cosas que no eran para otro tiempo, sino para esta generación. Te agradecemos mucho por la bendición que nos das de saberlas. Te queremos pedir tu bendición para tener ese equilibrio, tener esa bendición de poder hablar de lo que tú has revelado, callar de lo que no has revelado. Te alabamos, Señor Jesús, porque te ha complacido el que nos reunamos en esta tarde para seguir aprendiendo a tus pies, Señor, acerca de estos importantísimos temas. Te rogamos, por favor, tu ayuda y tu bendición para comprenderlos. Te rogamos, por favor, que nos bendigas, que el Santo Espíritu nos sea concedido tanto para entender como para que este servidor pueda ser tu instrumento. Bendito Salvador, ayúdanos, porque estas cosas a veces son densas, a veces mucha información, nuestra corta mente no puede procesarla. Anímanos a anotar, anímanos a preguntarte, anímanos a estudiar en la semana, por favor, pon en nosotros el querer y el hacer. Y Señor Jesús, te pido por cada hogar aquí que está conectado y los hermanitos que no se han conectado, pido una bendición para ellas. Las extrañamos y qué bonito, Señor Jesús, que pudieran estar, Señor. Cuídalas y si algo se les presentó, guárdalas, Señor Jesús. Y bueno, Señor, a todos nuestros amigos pedimos una bendición por ellos, Señor. Aquellos que siguen de lejos, la verdad, será libres, pero que ahí están cerquita. También Señor, que oran por nosotros. Y gracias, Señor Jesús, por estas personas que con corazón sincero nos siguen de lejito, Señor. Bendito Salvador, nos levantamos con tu bendición y quedamos, Señor, listos para que este Shabbat sea terminado como lo empezamos, Señor. Alabando, adorando, estudiando. En tu dulce y precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a seguir con la ayuda del Señor. Podemos opinar, preguntar, para que así el tema sea más llevadero. Pues de su participación depende también que este tema pues, sea más interesante aún, porque a través de esas preguntas que ustedes hacen, las temas se expanden, se aclaran, es más enriquecedor cuando participamos debidamente. Entonces, la iglesia del desierto. La iglesia del desierto. ¿De dónde sacamos esto de la iglesia del desierto? Bueno, está en Apocalipsis 12, está en el conflicto de los siglos. ¿Mm? Eh, Vamos a leer el texto bíblico. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, facción romana imperial, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Bien, Primero, perversión sexual. Segundo, ateísmo, idolatría, esclavitud, ocultismo. eso. Sodoma lo quiere decir o significa perversión sexual, y Egipto, ateísmo, idolatría, esclavitud, ocultismo, hechicería, ¿no? Todo esto está allí encerrado en estos dos nombres simbólicos, como dice acá, no son literales, son simbólicos y con muchas cosas en el Apocalipsis. Entonces, ya sabiendo esto,
La bestia que sube del abismo es la facción Roma imperial, porque está Roma imperial y Roma papal. Recordemos siempre eso, ¿no? O sea, eso es lo que el Señor ha revelado para este tiempo. ¿Listo? Para este tiempo. Algunos se confunden porque como la hermana White no habló explícitamente de estas dos facciones, entonces dicen, no, eso son cosas que no se deben predicar. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la misma hermana White dijo que habían verdades que iban a ser reveladas, cosas de las cuales el Señor en el pasado hizo silencio y ahora está hablando. Entonces hay que tener cuidado con eso. La luz que el Señor está dando para esta generación no es la misma luz de los tiempos de la hermana White, no es la misma, ¿ok? Entonces todo lo que estamos viendo acá en La Verdad os hará libres es porque el Señor lo ha revelado, ya ha hablado, ¿ok? Y el Señor lo confirma, ¿listo? Aunque la hermana White no escribió explícitamente de las dos facciones, Roma imperial y Roma papal, porque para ellos Roma imperial terminó en el 476 o incluso en el periodo bizantino 1499, o sea, para este tiempo ya no existía. Para ellos, para los pioneros, los hermanos adventistas. Pero hoy día ya sabemos que Roma imperial estaba allí oculta, estaba escondida y eh, en un tiempo ellos se proponen tomar de nuevo las riendas del mundo, pero ocultamente, ya no de frente. Ya no van a decir somos Roma imperial, familias de los emperadores, no, hermanos, eso no es así. Todo esto es oculto y solo el Señor lo puede revelar. Tenemos dos pruebas, una es Daniel capítulo 2, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, tiene dos piernas, ahí hay dos facciones, ahí está una prueba, y Roma imperial va hasta el final. Ahí no dice que Roma imperial, la pierna no se, no es una pierna coja, sin fémur, ¿ok? Las dos piernas tienen dos pies y el Señor lo dejó así para indicarnos que las dos facciones iban hasta el final, ¿ok? La segunda prueba es en el mismo espíritu y profecía, ya lo hemos leído, ¿ok? Que habría de levantarse otro poder, ¿ok? Otro poder de los dos testigos cuando en la página 311.3, cuando hayan acabado, ¿quiénes? Los testigos, o estén acabando, como dicen en las Biblias, una traducción mucho más cercana a la realidad, cuando estén acabando de dar su testimonio. El periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de silicio terminó en 1798, pero acá no dice cuando ya terminaron, no, cuando estén por terminar o estén acabando, o sea, años antes de 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra, acá lo dice la hermana White, en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. ¿Ok? En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Acá está Roma papal. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Ahí está implícito las dos facciones. ¿Sí lo ve? Conflicto de los siglos, página 311.3. Y en la siguiente párrafo 4 de la misma página 311, dice, con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida, el latín, y las había ocultado al pueblo. Esa era la estrategia de Roma papal. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de silicio. ¿La época de quién? De su dominio. ¿De cuál facción? Roma papal. Y acá viene el pero. Y acá viene la otra facción. Pero otro poder. O sea, no es el mismo Roma papal, es otro poder. Acá lo está diciendo. La bestia que sube del abismo iba a levantarse a combatir abiertamente contra el pueblo de Dios. La frase iba a levantarse no se refiere a que surgió ahí, antes de terminar 1798, no. Se levantaría. Levantarse es cuando usted ha sido derrotado, le han quitado sus posesiones, le han dejado en la calle, entonces usted
queda caído, ¿sí? Anímicamente, espiritualmente, usted queda decaído, eso se refiere. Pero luego cuando dice, usted se levantó, no quiere decir que usted ahí nació, ¿sí? No, es que usted pasa de una condición fallida, caída, a levantarse otra vez. Esa frase lo que quiere decir es esto. Que la hermana Juárez está escribiendo inspirada por el Espíritu Santo sin darle el nombre a las dos facciones. Acá le está diciendo, hay dos facciones, hay dos poderes. Solo que acá se iba a revelar ese otro poder. Por eso esa bestia sube del abismo. La bestia ha estado ahí. ¿Sí? La expresión sube del abismo también puede referirse a eso. La bestia siempre ha existido, esa facción, pero estaba en el abismo. O sea, el abismo es símbolo de muerte, de prisión. ¿Ok? Porque son los donde aprisionan a los demonios. ¿Listo? Entonces, ahí están las dos facciones. Ahí está la prueba. Prueba bíblica, prueba del espíritu y profecía. ¿Listo? Bien. Y la Hay hermana Yolanda nos saluda. Damos la bienvenida a la hermana Yolanda que nos está acompañando por YouTube. bienvenida, hermano. Listo. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver los tres proyectos de esta Roma imperial para destruir a la Roma papal. ¿Ok? Los tres proyectos se llaman, uno, la Reforma Protestante; dos, la Revolución Científica; tres, la Ilustración. Y aclaramos porque de pronto alguno se confunde y va a decir, ¿cómo así que están diciendo? La verdad, será libre es que la Reforma Protestante fue hecha por la Roma imperial. O sea, ¿qué es eso? ¿Están locos? No. Lo que pasa es que la Roma imperial pensábamos que se había extinguido por ahí en el 476 y que los emperadores todos habían muerto y sus familias. No, eso no es así. Entonces ellos siguieron vigentes y ahora van a tomar otra vez el poder del mundo. No lo van a tomar de frente, lo hacen bajo diferentes nombres. La historia la han ocultado, desde luego. Ellos no quieren que se sepa todo lo que hicieron. Y ellos sí financiaron la Reforma Protestante, ellos financiaron a Lutero, financiaron a Zwinglio, financiaron a Calvino. Todos los reformadores fueron financiados por la Roma imperial. Pero el Señor lo permitió porque era algo bueno para el mundo. Entonces, bendito sea el Señor, la Biblia se iba a abrir, se iba a imprimir. La intención de la Roma imperial no era evangelizar al mundo. Su intención era tumbar a la Roma papal, derrocarlo, empezarle a quitar el poder. Entonces a ellos no les importa usar cosas buenas. El diablo trabaja así también, hermanos. Para ustedes enfocarlo de lo que debe estar. Él puede usar cosas buenas. ¿Sí me hago entender? Él puede usar cosas correctas. Él no tiene esas, digamos así, esos escarmientos. Él no tiene esa distinción entre lo bueno y lo malo. Él usa lo que sea para lograr sus fines. Cuando hay orgullo, cuando hay egoísmo, a ellos no les interesa. ¿Entiendes? Entonces ellos financian a los reformadores, a Lutero, a Zwinglio, a Calvino, a todos ellos. Los financian y financian la impresión de Biblias porque eso le va a quitar el poder al papado, el poder religioso. Entonces tienen que quitarle así como un banano por pedacitos, ir descascarando a ese poder, ¿sí? Entonces lo primero que hacen, pues como es la Roma papal, su poder se basa en que suprimieron la escritura, la controlaron, pues ellos dicen, pues ahora la vamos a imprimir y vamos a poner a reformadores a predicar por todo lado. Obviamente, en esa predicación la gente se va a convertir de corazón, va a conocer la verdad tanto tiempo oculta. La Biblia se va a imprimir en la lengua de los pueblos, ya no en latín. La gente va a empezar a leerla por sí misma y eso va a cambiar el mundo. ¿Ok? Pero la intención de Roma imperial no es la evangelización del mundo, es tumbar a la Roma papal. Hermanas, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿En serio? Esto es muy importante. Yo ¿Está pienso claro? que con estas bases que el Señor permitió en la reforma y en la palabra,
que no se apagó por siempre acá del 538 en adelante, precisamente esa palabra verdad y ese caminar con Cristo que hicieron muchos de corazón fue lo que dio fuerza para soportar todas esas revoluciones y todas esas masacres que iban a hacer, ¿no? Claro. Dios nunca dejó de iluminar al mundo, pero la Reforma Protestante fue un movimiento del siglo XVI, ¿ok? Fue un movimiento del siglo XVI financiado por la Roma imperial. ¿Sí? ¿Entienden cómo es la cosa? Sí, porque de Dios es el oro y la plata. Eso no es de la Roma imperial, ni de Babilonia, ni de Egipto. Todo el oro y la plata es del Señor. El Señor no dice el oro y la plata es mío solamente lo que no esté de mano de los paganos. No, ahí no dice en la Biblia eso. La Biblia dice todo el oro y la plata son míos. Todo. Yo sé, yo veré cómo, de quién uso el dinero. ¿Sí me entienden? Yo no le puedo decir al Señor, ay Señor, ¿por qué estás usando el dinero de esos paganos? No, pues, el Señor usa el dinero es porque es de Él, no es de los paganos. Los paganos piensan que son de Él, el oro y la plata es de ellos. No, ellos se equivocan. Dios dispone del dinero y de los medios, de los recursos de todo tipo como Él quiera. ¿Ok? Y claro que hubo tizones arrebatados, hermano, ya lo hemos visto en la Reforma Protestante, hubo milagros. Personas que eran paganas de la Roma imperial se convierten, que eran empleados de esas familias, se convierten, hermanos. Ellos sabían a qué estaban jugando, pero terminaron convertidos. Es que es imposible que no se conviertan al Evangelio de Cristo, esos corazones. Ahí hablamos de los tizones arrebatados. ¿Ok? Pero la Reforma Protestante fue financiada enteramente por la Roma imperial para tumbar a la Roma papal. Una vez que ellos le quitan el poder religioso, ahora le van a quitar el poder científico, ¿ok? El poder, digámoslo así, van a atacarlo en la filosofía, porque la Roma papal también tiene filosofía, prestada del paganismo, pero la tiene. Sin embargo, mucha de la filosofía del papado no es, digámoslo así, no es antibíblica. Mucha de la filosofía del papado es bíblica y es correcta. O sea, no todo en la Iglesia Católica es malo por ser católico. Por ejemplo, ellos no están de acuerdo en el aborto. Y la Biblia dice no matarás. Entonces eso es correcto. Y la Iglesia Católica tiene esa postura. Sí, la facción papal tiene esa postura. La facción romana no tiene esa postura. ¿Ok? El católico fiel creyente cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres ni entre dos mujeres. ¿Eso es bíblico? ¿Qué dicen, hermanas? A ver, para que participemos. Pues yo digo que sí, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, Claro, está en la no Biblia. entre mujer, mujer, hombre, hombre. Exacto. Entonces, en ese caso, los católicos sí tienen razón. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a la escritura. O sea, no todo en la Iglesia Católica Romana es falso, ¿no? Hay algunas posturas que son correctas. Lo mismo, ellos dicen que Dios creó el mundo en 7 días. Ellos no hablan de un Big Bang, ni una explosión, ni de una evolución. ¿Ok? La Roma papal no hablaba de eso. Entonces van a atacar esa parte y van a cambiar el pensamiento del mundo. Por eso que la teoría de la Tierra esférica es tan importante, porque ataca la evolución, perdón, ataca la creación y da un paso hacia la evolución. Por eso es tan importante, ¿ok? Por eso es tan importante. O si no, el Señor pues no la revela. ¿Sí? Hermana Jessica, hay una pregunta. Sí, ahí es donde podemos ver qué facción es la que está liderando ahorita en el supuesto catolicismo, porque uno ve en los colegios se dicta el Big Bang. No creo que si estuviera verdaderamente la facción papista dejara en sus colegios católicos de monjas dictar eso, ¿no? Todas esas cosas que no van con ellos. Eso es lo que
De acuerdo Sí, que no, no. Ah, y también el Papa actual, que no es papista, que no es católico, él no condena mucho el homosexualismo. ¿no? De hecho, en su agenda estaba el permitir o ser más lapso en el tema de los homosexuales en la Iglesia Católica. Sí, o sea, él no es de la facción de la Roma papal de antaño. Él es de la Roma imperial y ahí es donde nos confundimos. Sí, si usted ve a un papa hablando, promulgando estas cosas de igualdad de género, de aborto, todas estas cosas, no es de la Roma papal. Pasa que la Roma imperial tomó control del Vaticano. Bueno, ahí los dejamos para que el jueves, si Dios permite, la hermana Alcira va a hablar mucho de estas cosas en la historia de estas dos facciones y en historia reciente, Segunda Guerra Mundial, bueno, varias, y no se pierdan eso, ¿verdad? Que sí inviten personas para que, de verdad que es una información muy buena. Eh, y el tercer pilar es la ilustración, ¿no? Ya hemos visto la reforma, la revolución científica y ahora la ilustración. Bueno, entonces, ¿qué es la ilustración? Allá vamos. Tenemos que repetir siempre porque estas cosas no son fáciles de entender, de asumir. ¿Listo? La ilustración es el tercer proyecto y último de la Roma imperial para tumbar a la Roma papal. Entonces, hay un problema para la Roma imperial. ¿Cuál es el problema? Que hay que tumbar las monarquías, los reyes. Todos los reyes de la Edad Media, la gran mayoría eran papistas, era de la facción papal, servían al Papa, a la Iglesia Católica. Ustedes ya lo han visto. Reyes de Francia, de España, de Alemania, de todos, Europa era, servían al papado. Ese sistema de gobierno no sirve, no sirve porque le da todo el poder al Papa, al clero. Ustedes han visto que el clero estaba ahí en la corte del rey. Las reuniones eran con cardenales, ¿sí? Además de magistrados, de abogados, había cardenales, o sea, la unión de iglesia y Estado. Por eso Roma eh, promovió la idea de la separación de iglesia-estado, que aunque es algo bíblico y es bueno, eh, ellos lo usaron para sus fines, porque el sistema político del papado es muy cerrado. Ellos no podían llegar ahí. ¿Sí me entienden? Y eso de estar colocando reyes, cada vez que se moría un rey, ustedes vieron cómo era la pelea cuando era poner un rey. La facción papal quería poner su rey, la facción romana quería poner su rey. Ahí se iban a quedar toda la vida, entonces así no pueden tomar el control del mundo, la Roma imperial. Entonces ellos tienen que tumbar la monarquía, el sistema político del mundo que imperaba en ese entonces. Y para eso van a usar la ilustración. Desde luego, para eso tienen que cambiar la mentalidad de la gente, porque la gente no va a aceptar que le quiten a sus reyes así de buenas a primeras. ¿Sí me entienden? Estando tan acostumbrados a tener rey, ustedes se acuerdan que cuando un país se quedaba sin rey, mejor dicho, era el caos, pues. Solo con tener un rey así no hiciera nada, ya la gente se tranquilizaba. Entonces, quitarles esa idea a la gente no es fácil, pero esta Roma imperial sabe mucho de manipulación de la mente, de manipulación de las masas. Lo han hecho durante siglos, hermanos. Entonces, esta gente es bien complicada y el enemigo pues les ayuda. Bueno, ¿qué es la ilustración? Entonces vamos a leerlo para que ustedes lo vean con sus propios ojos. El siglo de las luces o simplemente la Ilustración fue un movimiento intelectual y filosófico que dominó Europa en los siglos XVII y XVIII, con influencias y efectos globales. La Ilustración incluyó una serie de ideas centradas en el valor de la felicidad humana, la búsqueda del conocimiento obtenido por medio de la razón y la evidencia de los sentidos, e ideales como la libertad, la igualdad, el progreso, tolerancia, fraternidad y el gobierno constitucional. Parecido a lo que buscan ahora. La Ilustración fue precedida por la Revolución Científica. Algunos sitúan el inicio de la Ilustración en la publicación del Discurso del Método de René Descartes en 1637, con su famosa sentencia Cogito ergo sum, pienso luego existo.
Otros citan la publicación de los Principia Mathematica de Isaac Newton, 1687, como la culminación de la revolución científica y el comienzo de la Ilustración. Los historiadores europeos datan tradicionalmente su inicio con la muerte de Luis XIV de Francia en 1715 y su final con el estallido de la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué es la Ilustración? Un movimiento intelectual y filosófico. Le agregaríamos acá, desde luego, para dominar, cambiar la mentalidad de las personas y el poder político, el sistema político. Entonces ellos tienen que, su predicación es libertad, igualdad, progreso, tolerancia, fraternidad, gobierno constitucional. Con el gobierno constitucional, pues van a cambiar, ¿sí ve? La forma de gobierno. Van a tumbar a los reyes, hermanos. Aquí van a tumbar a los reyes, van a empezar a perseguirlos, van a empezar a bajárselos de todos los tronos. Esta guerra es tenaz y va a terminar en la Revolución Francesa. Entonces, pero primero tienen que predicar libertad, igualdad, progreso, tolerancia, fraternidad. Entonces eso suena como bonito, ¿sí? Como atrayente, y más para esa época, hermanos, venían de siglos de opresión, ¿sí? Hablar de libertad, de wow, o sea, sí. Pero eso tiene su veneno satánico, esas palabritas, ¿sí? O sea, no es tan así como nos lo han pintado. Por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Que analizar muy bien todo lo que se nos presenta, ¿sí? No todo lo presentan tan bonito que uno dice, ay, no, genial. Póngase usted a pensar qué constituciones del mundo no tienen estas palabras: libertad, igualdad, progreso, tolerancia, fraternidad. ¿Mm? Todos los países tienen estas palabras en algún punto de su constitución. Para llegar a tener una constitución, un gobierno constitucional, se necesita una constitución. Y Francia va a ser el primer país en tener una constitución. Pero ¿qué sangre se va a derramar para llegar a eso? ¿Mm? Bueno, lo siguiente acá en este párrafo es que ¿en qué año comienza la Ilustración? Normalmente se coge 1637 con la publicación del discurso del método del filósofo René Descartes. Él es el del famoso pienso, luego existo. ¿Mm? O sea que si no pienso, pues no existo, según él. Entonces, estos movimientos filosóficos son bien craneados, y detrás están los jesuitas. ¿Mm? Son orquestados por los jesuitas. Eso sí hay que decirlo, porque esa gente, ay señor, se inventa unas teorías, bueno. Y son atrayentes, y más para esa época. Entonces, Satanás nunca va a presentar cosas que no son atrayentes, hermanos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cosas. Él le puede usar cosas correctas y agregarle un gramo de veneno, y ya ahí tiene lo que él quiere. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Y preguntarle a Jesús. Al final, Jesús es el que sabe qué sí y qué no, ¿sí o no? Si tú aprendes a comunicarte con Jesús, pues Él te va a decir si eso sí o si eso no. ¿Ok? La palabra final, hermanos, está en la palabra de Jesús. Jesús directamente. Listo. Bien. Entonces, vamos a coger el año 1637. Otros cogen 1687, otros 1715. Yo cogería 1637 porque coincide acá con la descripción que da la profecía. Mire aquí. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, o cuando estén por terminar de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Contra qué? Contra los dos testigos. Los dos testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento y aquellos que lo predican. Entonces, esa guerra de Luis XIV, que mandó a los hugonotes al desierto, inició más o menos en esa época. Entonces sí coincide, más o menos, ¿ok? Entonces, por eso yo cogería 1637. Ahí empieza la Ilustración. Los filósofos y científicos de la época difundieron ampliamente sus ideas
a través de reuniones en academias científicas, logias masónicas, salones literarios, cafés y en libros impresos, revistas y panfletos. Las ideas de la Ilustración socavaron la autoridad de la monarquía y la Iglesia Católica y prepararon el camino para las revoluciones políticas de los siglos XVIII y XIX. Diversos movimientos del siglo XIX, como el liberalismo, comunismo, neoclasicismo, tienen su herencia intelectual en la Ilustración. Las doctrinas centrales de la Ilustración eran la libertad individual y la tolerancia religiosa, en oposición a la monarquía absoluta y a los dogmas fijos de la Iglesia. Los principios de sociabilidad y utilidad también desempeñaron un papel importante en la difusión de conocimientos útiles para la mejora de la sociedad en general. La Ilustración se caracterizó por una creciente conciencia de la relación entre la mente y los medios cotidianos del mundo y por un énfasis en el método científico y el reduccionismo, junto con un mayor cuestionamiento de la ortodoxia religiosa. Bueno, acá está en plena Wikipedia, planamente a nuestros ojos, cuál es el objetivo de la Ilustración. Acá lo dice. Socavar la autoridad de la monarquía y la Iglesia Católica. Ahí está, mire. Para tumbar al papado, a la facción papal. No es otra cosa. ¿Ok? Claro, pero es que ese veneno que lanzan en la Ilustración va a generar el mundo en el que hoy vivimos. Mire, de ahí viene el liberalismo. ¿Sí? ¿Se han escuchado esas palabras? El comunismo, neoclasicismo, todo eso viene de ahí. Entonces es la semilla de todas esas, de la revolución de Rusia, la revolución, las revoluciones en América. Todo viene de ahí. ¿Ok? Hermana Jessica. Sí, me llamó la atención la última frase que dice que la Ilustración se caracterizó por una creciente conciencia de la relación entre la mente y los medios cotidianos del mundo. ¿A qué medios se relacionará, no? O sea, se referirá, por ejemplo, hoy en día Ellos, los medios de comunicación, la relación entre la mente y los medios y cómo ellos pueden manipular, cómo pueden controlar la sí, mente. sí. Yo también lo tomo por ahí. La relación entre la mente y los medios cotidianos del mundo. O sea, estar esclavizado. Es curioso porque ellos predican libertad. Libertad individual y tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa es buena, pero la libertad individual, vamos a ver de qué clase de libertad están hablando. ¿Sí me entienden? Hablan de libertad individual, pero por el otro lado, enganchan la mente con los medios cotidianos del mundo. Entonces, ¿qué tipo de libertad están hablando? ¿Mm? El método científico, que eso es como la Biblia para los científicos, es el método científico. O sea, si no siguen el método científico, pues no es ciencia. Ellos definieron lo que era ciencia. Todo lo que se salga de este estándar no es ciencia. Por eso, por eso la curación con medios naturales para ellos no es ciencia, porque eso no está en el método científico. Sí, supuestamente lo que ellos inventaron como ciencia. Bien. Eh, entonces, estos conceptos van a transformar el mundo, ¿ok? En muchas facetas, no solo políticamente, hermana Jessica. No sé si yo de pronto estoy entendiendo mal, y estén de acuerdo, dice cuando junto con un mayor cuestionamiento de la ortodoxia religiosa. ¿Qué entiendo cuando hablan, por ejemplo, del catolicismo ortodoxo? Por la palabra ortodoxa, yo entiendo que es como cuando decimos que son muy fanáticos, ¿no? O que son muy, muy conservador. Entonces empiezan a llevar al cuestionamiento, a ver eso mal, a cuestionar esa que la ortodoxia es mala cuando la ortodoxa no es mala. ¿Sí me entiendes? Es lo que yo pienso Sí, que... sí, señalas un buen punto. La ortodoxia, la palabra ortodoxo es conservador, ¿sí? Para que entendamos. Conservadores. ¿M? Adventistas hay ortodoxos. Sí, les llaman ortodoxos y liberales. Sí, los ortodoxos son como que los que están apegados a la ley. No quiere decir que los ortodoxos sean mejores que los liberales y estén en mejor condición, no.
Eso no se deje llevar esa impresión. Ojo con eso. Sí, que porque yo aplico literalmente el espíritu de profecía, no, eso no es así. Es con la lupa de Jesucristo que hay que leer el espíritu de profecía, por ejemplo, es diferente. ¿Sí? Tampoco queremos decir que los liberales entonces estén en mejor posición, no, tampoco. ¿Sí? No, ni el uno ni el otro, porque es que el balance verdadero, el equilibrio verdadero en la vida cristiana y en la vida cotidiana lo da Cristo, nadie más. ¿Ok? Por dejar de vista a Cristo es que ha pasado eso. Pero la hermana Jessica pone un punto aquí, que es la ortodoxia religiosa, se refiere a la conservación de los valores básicos del cristianismo. Acá no se refiere a los legalistas, ¿no? Se refiere a aquellos que se apegan a la escritura, así de sencillo. Entonces ahí empieza a cuestionarse esas cosas. Aquí nace el ateísmo. Aquí en esta época, nacen tantas cosas, hermanos, que da dolor de cabeza leerlas, pero aquí vamos con calma y con el Señor Jesús leyéndolas. Bueno, vamos a leer un texto de un cura jesuita que encontré en un libro y coincide con estas cosas que estamos leyendo. Él vivió en la época de la Revolución Francesa. Él terminan encarcelándolo, ¿sí? Matándolo, creo. Bueno, no recuerdo, pero sí lo encarcelan, sí, lo toman preso. Él tiene que huir de Francia y él, no sé qué pasó ahí, no sé qué pasó, porque supone que el jesuita es de la facción de Roma Imperial, trabaja para derrocar al papado, pero este jesuita la verdad no sé. Pero me pareció interesante lo que él dice. Vamos a leerlo. Vamos a pedir a Viviana, si es tan amable. Aquí está diapositiva amarillita. Este libro se llama Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Tomo 1, capítulo 1, página 17. Él va a hablar aquí de la ilustración. A mediados del siglo XVIII se dieron a conocer tres personajes poseídos por el odio más irreconciliable contra la religión cristiana. Fueron estos Voltaire de Alemberg y Federico II, rey de Prusia. Voltaire aborrecía al cristianismo porque aborrecía a su autor y a los héroes que son su gloria. De Alemberg lo aborrecía porque su insensible corazón era incapaz de amar. Y Federico lo aborrecía porque solo fue amigo y tuvo trato con sus enemigos. A estos tres se agregó Diderot, que aborreció la religión porque era naturalmente loco y porque entusiasmado con el caso de sus ideas. Le era más grato forjarse de satinos y quimeras que someter su fe al Dios del Evangelio. Un gran número de incendios entró en esta conspiración, De pero iniciados, un gran número de iniciados, dice. De iniciados entró en esta conspiración, pero la mayoría solo en calidad de admiradores estúpidos o de agentes secundarios. Voltaire fue el patriarca de Alemberg, el agente más astuto, Federico protector y a veces consejero, y Diderot el hijo perdido. Ok, bueno, aquí están los personajes. Vamos entonces a ver a estos personajes, ¿no? Voltaire, ¿quién no ha escuchado Voltaire? Alguna vez en el colegio nos lo pusieron encima, ¿no? D'Alembert es otro. Este no tan conocido, pero muy importante, Federico II, rey de Prusia. Prusia era lo que actualmente hoy es el norte de Polonia, ¿ok? Y Letonia. En esa época se llamaba Prusia, esa región, era un país aparte. Y Diderot, ¿listo? ¿Qué los unía? El odio contra la religión cristiana. Disimulado en muchos momentos, eso sí. ¿Ok? El líder de todos, la manada, fue Voltaire. En esa época también hay otro allí que nació que fue Rousseau. ¿Ok? Predicador de la igualdad, Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, el de El contrato social, libro, pronto a algunos se les mandó a leer en el colegio, por ahí lo vimos, ¿ok? Toda esta gente, ¿ustedes no notan que esos libros eran pesados? Eran pesados de leer, o sea, sus libros son, Sí, pura filosofía ahí que uno no entendía. sí, Eso sí, por allá más. exacto, es una lectura pesada, es una filosofía pesada. Ellos toman ideas de los griegos y eso van a empezar a modelar el mundo, a confundir el mundo con estas ideas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver de Voltaire. Ah, algo que se me olvidaba. Logias masonas, las masónicas, ¿ok? Allí empiezan a emerger todas las logias de la masonería en Francia, ¿ok? ¿Quiénes las crearon? Los jesuitas. ¿De qué facción? Roma imperial. Bien. Por eso la Roma papal no está de acuerdo con la masonería. La Roma imperial sí, que ellos son paganos. Y la masonería no es más que paganismo más moderno, más modernizado, ¿ok? Ocultismo. Pero son las mismas prácticas del paganismo de la antigua Roma imperial, lo mismo, la misma cosa. Adoración al sol, adoración a Satanás, finalmente. Va por grados, ¿sí? No han escuchado las 32 grados de la masonería, 33 grados, perdón, de la masonería. Bueno, todo esto empieza allá. Y se levantan estas logias con estos hombres. Estos hombres son educados por jesuitas. Entonces vamos a leer primero de Voltaire. Historiador filósofo francés de la Ilustración, conocido por su seudónimo de Voltaire. Fue famoso por su ingenio y sus críticas al cristianismo, especialmente a la Iglesia Católica y a la esclavitud. Voltaire defendía la libertad de expresión, la libertad de religión y la separación de la Iglesia y el Estado. Defendió abiertamente las libertades civiles y corrió el riesgo constante de las estrictas leyes de censura de la monarquía católica francesa. Sus polémicas satinizaron con dureza la intolerancia, el dogma religioso y las instituciones francesas de su época. Su obra más conocida, Cándido, es una novela que comenta, critica y ridiculiza muchos acontecimientos pensadores y filosofías de su tiempo. Bueno, ese es Voltaire. Se pronuncia Voltaire. ¿Ok? François-Marie Arouet. Bueno, es francés. Pero a eso se pronuncia Voltaire, francés. ¿Ok? Entonces, hay cosas aquí que dice, ah, bueno, pero bien. Está contra la esclavitud. ¿Ok? Libertad de expresión, libertad de religión, separación iglesia y Estado. Sí, pero su fondo era directo contra el cristianismo. No solo contra el papado. Esta gente cogió tal odio contra el cristianismo, ya lo van a ver. ¿Ok? Él fue educado en un colegio jesuita. ¿Listo? Fue educado en un colegio jesuita. Aquí la educación jesuita que reciben. Hermana Jessica, ayúdenos por favor con los siguientes diapositivas. Perdón, Sí, en Wikipedia dice que él perteneció a la francmasonería. claro, sí. Lo dice Entonces, así. toda esta gente era de la masonería. Sí, sí, verdad. Ok, gracias por el dato, hermana Jessica. Sí, dice en una carta a Federico II, rey de Prusia, fechada el 5 de enero de 1767, escribió sobre el cristianismo. La nuestra es, sin duda, la religión más ridícula, más absurda y más sanguinaria que jamás haya infectado a este mundo. Vuestra Majestad hará un servicio eterno al género humano, extirpando esta infame superstición. No digo entre la chusma, que no es digna de ser ilustrada y que es apta para todo yugo. Digo entre la gente honrada, entre los hombres que piensan, entre los que desean pensar. Lo único que lamento al morir es no poder ayudarlos en esta noble empresa, la más fina y respetable que la mente humana pueda señalar.
Ahí ya ustedes ven cómo él habla de la religión cristiana. Ridícula, absurda, sanguinaria, bla, bla, bla. Claro, vemos la persecución de la Iglesia Católica Papal en la Edad Media, pues sí, tiene razón. Pero irse contra todo lo que representa el cristianismo ya es diferente, ¿ok? Para él, la noble empresa, la más fina y respetable que la mente humana pueda señalar, era la destrucción del cristianismo. Toda, católicos y protestantes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que empezó a, digámoslo así, a predicar Voltaire. Hermana Jessica, sigamos aquí con Voltaire. En su libro, la Biblia, en fin, la Biblia finalmente explicada, expresó la siguiente actitud ante la lectura laica de la Biblia. Es característico de los fanáticos que leen las Sagradas Escrituras decirse a sí mismo: Dios mató, así que debo matar. Abraham mintió. Jacob engañó. Raquel robó, así que debo robar, engañar, mentir. Pero, desgraciado, tú no eres ni Raquel, ni Jacobo, ni Abraham, ni Dios. Solo eres un loco de remate. Y los papas que prohibieron la lectura de la Biblia fueron extremadamente sabios. Qué Bueno, lingüita. qué lingüita, sí, Voltaire. Dios mío. Bueno, acá vamos a subrayar las que dice el fanáticos. Acá dice ridícula, absurda. ¿Ok? Esa es la forma que ellos hablan. Desgraciado. Eres un loco de remate. ¿No les parece familiar esas ideas por ahí de cierta gente actualmente? Pues esas ideas son de esta gente, de la Ilustración. Eso no es nuevo. ¿Ok? Y supuestamente si está en contra del Papa, ¿por qué dice que ellos fueron los más sabios al prohibir la lectura de la Biblia en la Edad Media? Imagínense eso. Tremendo. Hermana Jessie, terminemos con este, por favor, si es tan amable. Aquí de Voltaire. Según Daniel Robs, el odio de Voltaire hacia la religión aumentó con el paso de los años. El ataque lanzado al principio contra el clericalismo y la teocracia terminó en un furioso asalto a la Sagrada Escritura, a los dogmas de la Iglesia e incluso a la propia persona de Jesucristo, a quien él describía ahora como un degenerado. El razonamiento de Voltaire puede resumirse en su conocida frase: aquellos que te hacen creer cosas absurdas pueden también hacerte cometer atrocidades. En 1761, Voltaire comenzó a firmar sus cartas con la frase «Destruid al infame», refiriéndose a Jesucristo. ¿Contra quién fue? Directo. Mire. Contra Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo lo llamó? El infame. Esa frase fue famosa después en la Revolución Francesa. La gente empezó a repetirla. Ellos solitos se clavaron la espada en sus gargantas. Sacaron a Dios de sus vidas totalmente de Francia. Y pues cosecharon lo que sembraron. Así hablaba Voltaire. ¿Ok? En la Ilustración siempre los libros que sacaban tenían figuras. Y me gusta mucho analizarlas porque en las figuras está la revelación de sus planes. Miren, por ejemplo, esta. Esta es de un libro de una señora, porque en esta época de la Ilustración las señoras también empezaron a escribir. Émilie du Châtelet se llamaba esta señora. Lastimosamente empezaban a escribir para el mal, no para el bien. Y esta señora Émilie du Châtelet empezó a traducir al francés el libro de Newton, ¿ok? Y Voltaire escribió sobre la filosofía de Newton, ¿ok? Aquí vemos una unión entre la revolución científica y la Ilustración. Es un mismo proyecto dividido en dos fases, ¿ok? Aquí vemos la relación. Esta gráfica tiene a Newton sentado escribiendo su obra Principia Mathematica. Arriba, como sostenida por ángeles, está una señora. Ella es Émilie du Châtelet, quien tradujo del inglés al francés la obra de Isaac Newton.
tiene un espejo en su mano con la cual refleja como un destello de luz que emana del libro de Newton y refleja en la cara de otro personaje a la izquierda que está sentado como si fuese una deidad romana. Ese que está sentado ahí es Voltaire, ¿ok? Y Voltaire, ¿qué tiene en su mano? Para variar, El compás. ahí está. Y el globo terráqueo, sí, ahí está la propaganda. Y abajo, Isaac Newton, ¿qué tiene? El globo terráqueo, abajo está el compás, la escuadra, la masonería. Es un mismo proyecto, ¿sí notan? Es un mismo proyecto. Todo eso cambió el mundo y nos construyó el mundo en el que vivimos, mejor dicho, un mundo imaginario que denigra de la creación de Dios. Por eso es tan importante el mensaje de la tierra plana, hermanos. No es por molestar, ni son ideas que el enemigo puso. No, es la realidad, hermanos, para esta época. Es un engaño que nos aleja del Dios creador. Hermana Jessica. De hecho, a los terraplanistas que pues algunos no tienen clara la idea y también son infiltrados, pero a los que dicen eso los llaman locos de remate. Sí, sí, sí. Y lastimosamente no se entiende esto, porque, a ver, esto no era, hermanos, yo repito, estas verdades no eran para la época de la hermana White. No lo eran, ella lo dijo, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que no, nunca podamos hablar de estos temas, ¿no? Porque cuando el Señor ya lo revela, ¿sí? Ya dice, la tierra es plana, esto tiene un propósito, ¿sí? Oscuro detrás de esto. Eso no es simplemente, ay, saber dónde vivo, no, eso va más allá. ¿Por qué? Porque esta gente gastó casi 200 años cambiando la mentalidad de las personas para alejarlas de Dios. Solo que la ilustración ya lo hace de frente. Mire, Voltaire ya empieza a escribir de frente, aunque ellos también se camuflaron, ellos no podían empezar su obra así de frente. Ellos también se camuflaron, ¿ok? Ellos también. Voltaire ayudó a hugonotes. ¿Quién lo iba a creer? Sí, como lo oyen. Él ayudó a hugonotes a escapar de la cárcel. Abogó para que no mataran hugonotes. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué contradicción? Pero odia a Jesucristo. Entonces, es una cuestión de disimulo. Él no lo defendió por amor, ¿no? Él lo defendió simplemente para disimular, para ir en contra del papado, pero no más. Pues después ya los atacaba a todos, a papistas y a hugonotes. O sea, para él, mire cómo llama a Jesucristo, infame, o sea, una cosa, desprecia la religión, desprecia las cosas de Jesús, ¿ok? Ahí nace ese ateísmo de odio. Tommy, tengo una pregunta, Sí, señora. pero ¿ese odio de él nace por Satanás o por alguna facción? Ambas. El odio nace de Satanás y la facción de los jesuitas lo educan para eso. A él lo educan en un colegio jesuita para eso, ese es su propósito. Desde luego cogen a personas con problemas familiares desequilibrados, ¿sí? Porque son más fáciles de enraizar el odio en sus vidas. Por eso Voltaire habló con odio, era una persona llena de odio. Y si Jesús no se dejó curar nunca por el Señor Jesús, pues así es. Y eso, o sea, eso no es ateísmo. Realmente ateísmo es cuando tú no crees en Dios ni en nada, pero respetas a las personas. Pero esta clase de ateísmo es un odio contra el cristianismo, ¿sí? Al usar palabras como absurdo, ridículo, fanático, todo eso, es, ya es un ataque satánico contra el cristianismo. No es desconocer a Dios, sino atacarlo ya directamente. Entonces, podría ser la respuesta, hermano. Es ambos. Bien. Bien, bien. ¿Alguna pregunta? Gracias. Ok. Este cuadro ilustra la unión entre revolución científica e ilustración. Es un mismo proyecto, mire. Es de la misma facción, es la misma cosa. Y si ven que las figuras son romanas, ¿cómo pintan a Isaac Newton acá con la corona de laurel, la que usaban los césares y los pensadores de la antigua Roma imperial, ¿ven? Y arriba cómo se pinta Voltaire y
traductora Emily du Châtelet como deidades romanas. Estos angelitos chiquitos son cupidos, son deidades romanas. ¿Se notan? Todo es romano. Roma imperial nunca acabó, hermanos. Y eso lo vemos hoy día. El logo de las Naciones Unidas que lleva una corona de laurel. ¿Y por qué escogieron eso? Pues porque son romanos, Roma imperial gobernando el mundo. ¿Mm? Calladamente, escondidamente. Bueno, vamos al siguiente, D'Alembert. Hijo ilegítimo de Fontenelle, o según otros del médico Astruc. Jamás supo quién fue su padre. La historia le puede dar tantos padres cuantos podían suponer los escándalos de su madre. Claudina Alejandrina Guerin, religiosa del monasterio de Montfleury en el Delfinado. Cansada de las virtudes de su estado y apóstata del mismo, juntó en París una tertulia de ciertos literatos, a los que la buena señora llamaba sus bestias. Y de su sacrilega comunicación con alguna de estas bestias nació el digno primogénito del espíritu de Voltaire. Para ocultar el crimen y la infamia de su nacimiento, tuvo a bien su ex religiosa madre desprenderse de él, quien desde el principio se llamó Jean Lerond, nombre del oratorio, en el umbral de cuya puerta le hallaron envuelto en mantillas la noche del 17 al 18 de noviembre de 1717. Aquí es donde hablamos. Ahorita, hermana, nos ayuda con los siguientes. No se nos vaya. Este hombre, lastimosamente, infelizmente, es hijo de una monja que se cansa de ser monja, se pone a juntarse con hombres a los que llama sus bestias, y de una de esas hombres que no se sabe quién es el padre de D'Alembert, tuvo un hijo, y dice acá para ocultar ese crimen en la infancia, pues porque ella era monja, pues envolvió al niño en un canastico, una mantilla, y lo dejó ahí en la puerta de un oratorio, de una iglesia, el 17 de noviembre, y pues los jesuitas se hicieron cargo de ese niño y lo educan para sus fines. Ay, Señor Jesús. Y ese es D'Alembert. Hermana Carolina, sigue por favor. Sí, señor. Vas. Cuando se organizó la enciclopedia a finales de la década de 1740, D'Alembert fue contratado como coeditor para las matemáticas y las ciencias con Diderot y prestó sus servicios hasta que una serie de crisis interrumpió temporalmente la publicación en 1757. Fue autor de más de 1000 artículos para la misma, incluido el famoso discurso preliminar de D'Alembert. Abandonó los fundamentos del materialismo al dudar que exista fuera de nosotros algo que corresponda con lo que suponemos que vemos. De este modo, D'Alembert coincidía con la idea idealista Berkeley y se anticipaba al idealismo trascendental de Kant. Bueno, él fue el autor de la enciclopedia, que es la enciclopedia. ¿Ok? Ya vamos a ver. La enciclopedia, sí, como conocemos las enciclopedias, él fue el autor de eso. Pero ese era un proyecto de la masonería, ya vamos a ver de ellos, de la ilustración. Entonces ya ahorita vamos a ver. Pero bueno, ese D'Alembert también despuesito se iba a levantar Emmanuel Kant, el alemán, de la misma cosa, el mismo discurso. Por ahí pronto lo hemos oído en algún momento. Berkeley, ¿ok? Otro, eso era una tropa de filósofos. Y uno dice, ay, es que surgieron así de la nada, no, hermano, es un proyecto orquestado. Y miren la foto, otra vez el globo terráqueo, se lo tienen que meter a la gente por todos los medios posibles, ¿sí? Es un solo proyecto. Es una guerra contra la Biblia, hermanos. Entonces no me canso de mencionarlo, es una guerra contra Jesucristo, la creación de Dios. Y esto va a alejar a Dios de las mentes de los franceses y del mundo entero.
Listo, vamos a leer ahora el otro miembro de la pandilla, Federico, el rey de Prusia, porque se necesitaba músculo financiero y apoyo del Estado. Y en ese momento el que prestó el apoyo para la ilustración, uno de tantos, ¿no? Porque uno de los más importantes era Federico II, el rey de Prusia. Dice, Federico II fue rey en Prusia desde 1740 hasta 1772 y rey de Prusia desde 1772 hasta su muerte en 1786. Entre sus logros más significativos destacan sus éxitos militares en las guerras de Silesia, la reorganización del ejército prusiano, la primera partición de Polonia y su mecenazgo de las artes y la ilustración. Federico fue el último monarca de los Hohenzollern con título del rey en Prusia, declarándose rey tras anexionarse la Prusia polaca de la Mancomunidad de Polonia-Lituania en 1772, bajo su mandato. Prusia aumentó considerablemente sus territorios y se convirtió en una gran potencia militar en Europa. Se le conoció como Federico el Grande y se le apodó Viejo Fritz. El viejo Fritz. No sé qué, me recuerdas que es mecenazgo, no sé si saben qué es mecenazgo, de las artes mecenazgo. No sé. Voy a Creo buscar. que es financió, promovió, apoyó. Busquémoslo y nos cuentas. Y es que me confundí en la primera frase porque dice que fue rey en Prusia de 1740 hasta 72 y otra vez rey desde el 1772 hasta su muerte. Aquí está la diferencia. Rey en y rey de. ¿Sí? Ah, Él era un rey de ya. otra zona, eso estaba en disputa, lo que hoy en día es Polonia. Él era rey ya, pero no era rey de Prusia. Cuando llega y, bueno, hay una historia en Polonia. Y él llega y conquista todo eso y vence a sus enemigos, entonces pues se declara ya rey de Prusia. Por eso son como dos momentos en la historia de él. Prusia es Polonia, la Polonia de hoy día, ¿listo? Para que no nos confundamos. Listo. Él, como dice acá, mecenazgo, ya vamos a buscar la palabra. Yo ya lo busqué. Gracias, hermana Leonor. ¿Cuál es? Dice mecenazgo, protección o ayuda económica que ejerce un mecenas. O Eso. también, sí, o también la protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. Protección militar también, porque él era Mm, militar. Pues protege militarmente y apoya financieramente. Mecenazgo. Artes la ilustración, desde luego. Entonces ahí viene la parte económica y militar. Sí, dice a fin de permitirles desarrollar su obra, la ayuda económica. Claro, claro. Porque Voltaire, por esas ideas, fue encarcelado en la Bastilla. ¿Ustedes sabían? La famosa cárcel de la Bastilla, donde después empieza la Revolución Francesa, a Voltaire lo encarcelaron allá, uno de sus enemigos. Y él le tocó huir a Inglaterra, ¿ok? Y luego Federico II lo acoge y lo protege, a Voltaire y a toda su tropa. Entonces, ahí está el papel que juega este rey. Hermana Jessica, sigue por favor con Federico. Toleraba todas las creencias en su reino, pero el protestantismo seguía siendo la religión preferida, y los católicos no eran elegidos para los altos cargos del Estado. Federico quería un desarrollo en todo el país, adaptando a la necesidad de cada región. Le interesaba atraer a su país una diversidad de habilidades, ya fuera de maestros jesuitas, ciudadanos hugonotes o comerciantes y banqueros judíos. Federico mantuvo a los jesuitas como profesores en Silesia, Warmia y el distrito de Netze, reconociendo sus actividades educativas como un activo para la nación. Siguió apoyándolos después de su supresión por el Papa Clemente XIV. Clemente XIV. Acá uno dice, pero ¿por qué el Papa va a suprimir a los jesuitas? La explicación es porque son de dos facciones diferentes. Sencillo. El Papa Clemente XIV es de la facción papal. Los jesuitas es de la facción romana, imperial. ¿Ok? Entonces son enemigos. Por eso el Papa Clemente los suprime y manda que los saquen de Europa. Pero hay un protector
hay dos protectores de los jesuitas, Federico II el Grande y Catalina la zarista de Rusia. Ellos protegen a los jesuitas, ¿ok? Por eso dice acá que siguió apoyándolos después de que el Papa los suprime la orden de los jesuitas, ¿listo? Federico II. Entonces ahí vemos para quién traba Federico, para qué facción. Roma Imperial, ¿listo? Dice, se hizo amigo del príncipe, obispo católico de Guarmia, Ignacy Krasicki, a quien pidió que consagrara la catedral de Santa Eduvigis en 1773. También aceptó a innumerables tejedores protestantes de Bohemia, que huían del gobierno devotamente católico de María Teresa, concediéndoles la libertad de impuestos y el servicio militar, buscando constantemente nuevos colonos para que se establecieran en sus tierras. Fomentó la inmigración, subrayando repetidamente que la nacionalidad y la religión no le importaban. Esta política permitió que la población de Prusia se recuperara muy rápidamente de sus considerables pérdidas durante las 3 guerras de Federico. Federico estuvo en 3 guerras muy importantes. Una guerra famosa de los 7 años. Después, mediante la vemos porque involucra a Estados Unidos de América, España, Francia. Son 7 años en donde Francia pierde territorios. Se los da territorios que estaban en América, en Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, aquí importante uno dice, bueno, pero este hombre era como, no era tan malo, ¿no? Mire, protegió a protestantes tejedores de Bohemia que huían del gobierno, ¿sí? Les concedió libertad de impuestos. Y según acá dice, ¿no? La Wikipedia, la nacionalidad y la religión no le importaban. Bueno, vamos a ver si no le importaban realmente. Hermana Jessie. Para hablarte con mi natural ingenuidad, debo decirte que todo lo que se dice con relación al hombre Dios no me acomoda en la boca de un filósofo, que deba ser superior a los errores populares. Deja eso para Cornelio, ya viejo chocho y reducido a la infancia, la ocupación insípida de poner en metro la imitación de Jesucristo. Cuando tenga que decirte, sácalo de tu propio fondo. Ello bien se puede hablar de fábulas, pero solamente como de fábulas, aunque me parece lo mejor observar un profundo silencio sobre las fábulas cristianas que vemos canonizadas por su antigüedad y por la credulidad de gentes absurdas y estúpidas. Esta gente habla en clave muchas veces, por eso a veces no entiende muy bien. Pero esta carta que dirige a Voltaire deja ver qué son para ellos las personas que creen en las supuestas fábulas cristianas que él habla. ¿Ok? ¿Cómo llama él las historias de la Biblia? Fábulas cristianas. Y le dice a Voltaire, dice, no me acomoda en la boca de un filósofo que deba ser superior a los errores populares. O sea, Voltaire, no me cuadra que tú defiendas tanto estas fábulas. En algún momento Voltaire estaba como tranquilo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llama a las historias de la Biblia? Fábulas, ¿ok? ¿Cómo llama a la gente que las cree? Gentes absurdas y estúpidas. Entonces, ¿por qué ayudó a protestantes? Para su favor, para despistar, ¿ok? Si es necesario alistarse bajo las banderas del fanatismo, poco será lo que se adelantaré, pero no tendré inconveniente en componer algunos salmos para que me tengan por ortodoxo. Sócrates incensó los penates. Sócrates incensó los penates. Cicerón, que no era crédulo, hizo otro tanto. Es necesario acomodarse al fanatismo del pueblo frívolo para evitar su persecución y censura, pues lo más apetecible del mundo es la paz. Portémonos pues como tontos con los que lo son, para tener una situación tranquila. Sí, en la estrategia. O sea, Portémonos con... Sí, señora. sí, eso le iba a decir, o sea, eso le iba a preguntar, o sea, que nos portemos como tontos con las personas que son como incrédulas, o sea, para que no Para, haya como problemas, como sí, rivalidades. para el tontos son los cristianos, Mm, ¿ya? Ignorantes, acá lo dije, absurdos y estúpidos. Así es, esa gente habla así. Entonces él le escribe a Voltaire
que es necesario acomodarse al fanatismo. Se llama fanatismo a los que creen en la Biblia. Del pueblo frívolo, frivolidades, o sea, cosas que no sirven para nada. Así llama. Entonces dice, para evitar la persecución de ellos y la censura, pues portémonos como tontos con los que lo son, para poder avanzar en la obra que tenemos, por así decirlo, ¿sí? Sí, sí se entiende mejor, Viviana y hermanas. Sí, hermano, sí, señor. Ok. Él cita Sí. aquí algunos que hicieron esa estrategia. Sócrates la hizo. Cicerón. Y así. Entonces él dice, no tendré inconveniente en componer algunos salmos para que me tengan por ortodoxo, para hacerme pasar por bueno. Esta Tengo una gente es pregunta, mala. hermano. Sí, señora. O sea que, Tommy, de ellos nace todo eso de, ¿cómo es que se llama esta corriente? Como los que son buenos. Bueno, si encuentra las personas a las que se refiere la hermana Carolina, nos cuenta, ¿listo? Entonces, portémonos como tontos, según él, o sea, los cristianos con los que lo son para tener una situación tranquila. Esa era su estrategia. Por eso en la Wikipedia dice que supuestamente la nacionalidad y la religión no le importaban, ¿no? Lejos de la realidad. Sus cartas revelan otra cosa. ¿Eh? Por ahí están las cartas. Carta del 7 de enero de 1740 dirigida a Voltaire, porque todas las cartas están allí archivadas. O sea, ¿ok? Entonces, ahí está la verdad de las cosas. Por eso uno no se debe dejar confiar en políticos que supuestamente defienden el cristianismo. Eso no significa nada. ¿Ve? Bueno, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, por sus frutos. Y frutos es algo muy diferente a obras. ¿Ok? Frutos es un resultado de una transformación, un caminar con Cristo. Eso es diferente, son frutos, pero no son obras. Bueno. Bien, pasemos al último, Diderot. Denis Diderot fue un filósofo crítico de arte y escritor francés, más conocido por ser cofundador, redactor jefe y colaborador de la enciclopedia junto con Jean-Leroy Lambert. Fue una figura destacada durante el siglo de las luces. Diderot estudió inicialmente filosofía en un colegio de jesuitas y luego pensó en trabajar en el clero eclesiástico antes de estudiar brevemente derecho. Cuando decidió convertirse en escritor en 1734, su padre lo repudió. Vivió una existencia bohemia durante la siguiente década. En la década de 1740 escribió muchas de sus obras más conocidas tanto en ficción como en no ficción, incluida la novela de 1748, Las joyas indiscretas. Si notamos, estas personas tienen problemas con sus padres, ¿sí notan? Uno no conoció a su padre, otro fue repudiado por su padre. Esto es el escenario ideal para que el enemigo trabaje en los corazones. ¿Mm? Y esto es una enseñanza muy importante, hermanos. En nuestro corazón no puede haber odio de ninguna clase, rencor de ninguna clase. Por eso el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre, independiente de si fueron buenos o no. Ya me acordé. Sí, señora. Los estoicos. Estoicos, y epicúreos y todo está. Yo no me acuerdo mucho de los estoicos, hermana Carolina, le soy sincero, eso es filosofía griega, pero sí ellos tomaron mucho de la filosofía griega, porque la Roma imperial, su filosofía se basa en la filosofía griega. Sí, porque ¿Sí? mira que estoy leyendo acá una cosa y dice que son, bueno, filósofos romanos que crean obras de filosofía estoica sencillas, ofreciendo orientación a muchos y consuelo, con su elocuencia, sabiduría y humildad. Y en la portada del libro dice como Marco Aurelio Meditaciones. Todo mi Estoicos. ser se reduce a esto, la carne, el espíritu
y la facultad rectora. Ok, Taurus, buenas ideas. ok. Bueno, eso era lo que pensaban los estoicos, ¿no? Según entiendo. Entonces, gracias por el aporte, hermana Carolina. Hermana Jessica, tiene. Sí, que la hermana Yolanda nos comenta por YouTube que sí, que ya la pregunta que tú hiciste, que si vemos las estrategias en lo que dijo Federico II en la última diapositiva, de que pues si era necesario, él hasta componía algunos salmos para que lo tengan por ortodoxo y ella responde que sí, que ya ve la estrategia. Diderot y D'Alembert son los que inician la enciclopedia, la famosa enciclopedia. En 1751, Diderot creó la enciclopedia junto con Jean-Le Alembert. Fue la primera enciclopedia que incluía contribuciones de muchos colaboradores con nombre y la primera que describía las artes mecánicas. Su tono laico, que incluía artículos escépticos sobre los milagros bíblicos, enfureció a las autoridades religiosas y gubernamentales. En 1758 fue prohibida por la Iglesia Católica y en 1759 el gobierno francés también la prohibió, aunque esta prohibición no se aplicó estrictamente. Incluye artículos escépticos sobre los milagros bíblicos, ¿sí ven? La guerra es contra la Biblia, contra Jesucristo, los dos testigos, directo. Ese fue el origen de la enciclopedia. Ok. Y ahorita tenemos la Wikipedia. Pues hay que tener cuidado con lo que uno lee en la Wikipedia, porque uno tiene que ser muy quisquilloso, diría yo, cuando leamos la Wikipedia. No todo lo que está en la Wikipedia es verdad. Se hizo para moldear la mente de las personas. ¿Ok? Hagan un ejemplo. Busquen Donald Trump. Van a ver que hablan pestes de ese señor. Sí, no hablan nada bueno. Pero en cambio busquen Barack Obama. Ah, eso sí, mejor dicho, lo exaltan, lo alaban y todo eso. Entonces, exacto. Y este otro párrafo, hermana Leona. Muchos de los colaboradores iniciales de la enciclopedia abandonaron el proyecto como consecuencia de sus controversias y algunos fueron incluso encarcelados. D'Alembert abandonó el proyecto en 1759, por lo que Diderot se convirtió en el único editor. Diderot también se convirtió en el principal colaborador, escribiendo unos 7.000 artículos. Continuó trabajando en el proyecto hasta 1765. Al final de su participación en la enciclopedia se sentía cada vez más desanimado y pensaba que todo el proyecto podría haber sido un desperdicio. No obstante, la enciclopedia se considera uno de los precursores de la Revolución Francesa. Muchas gracias. Uno que podría pensar que una simple enciclopedia es precursor de una revolución tan sanguinaria como la Revolución Francesa, ¿no? Idea, pero si eso es solo una enciclopedia. Vamos a ver con sus propios ojos cuál es el objetivo de la enciclopedia, para que ustedes lo vean. Enciclopedia u diccionari raïciones de ciencias, des artes, métiers. Enciclopedia diccionario sistemático de las ciencias, las artes y los oficios. Más conocida como Enciclopedia, fue una enciclopedia general publicada en Francia entre 1751 y 1772, con suplementos posteriores, ediciones revisadas y traducciones. Contó con numerosos escritores conocidos como enciclopedistas. Fue editada por Denis Diderot y hasta 1759 coeditada por Jean Leroux de Alembert. Alembert, y esta, por favor. La enciclopedia es famosa por representar el pensamiento de la Ilustración. Según Denis Diderot, en el artículo Enciclopedia, el objetivo de la enciclopedia era cambiar la forma de pensar y que la gente, la burguesía, pudiera informarse de conocer las cosas. Él y los demás colaboradores abogaban por la secularización del saber, lejos de los jesuitas. Diderot quería incorporar todo el conocimiento del mundo en la enciclopedia
y esperaba que el texto pudiera difundir toda esta información al público y a las generaciones futuras. Así es un ejemplo de democratización del conocimiento. Las mismas palabras de Diderot. Era que la enciclopedia, ¿para qué era? Mire, aquí está, la subrayamos. Cambiar la forma de pensar. Impresionante. Claro, en esa época no había internet, televisión, cine, radio, no había nada de eso. El único medio de comunicación era todos los medios escritos, panfletos, revistas, libros por montones. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Cambiar la forma de pensar. Hermanos, si bien por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchamos, porque esta gente de la facción de la Roma imperial son expertos en cambiar la forma de pensar. ¿Ven? Y este cambio en la forma de pensar es para el mal, es contra el cristianismo, contra la creación de Dios, contra los milagros de Jesucristo, contra Jesús mismo. Ya lo hemos visto de boca de ellos mismos. Cuánto odio hay en sus corazones. ¿Mm? Nosotros, hermanos, no nos podemos quedar con ningún odio en nuestro corazón hacia nuestros padres. Por pequeño que sea, hermanos, debemos investigarlo con Jesús y pedirle que nos dé el poder del perdón. Así nuestro madre o padre nos hayan abusado de nosotros sexualmente, debemos pedir al Señor Jesús el don del perdón. ¿Ok? Es muy importante esto, hermanos. El Hijo de Dios no puede decir, yo perdono esto, pero no perdono aquello. Eso no son palabras de Dios ni de la Biblia. El Señor dice hasta 70 veces 7 debemos perdonar. O sea, muchas veces, hermanos, es cierto que nos han causado dolor. Jesús lo sabe. Es cierto que nuestros propios padres nos pudieron haber hecho mucho daño. Dios lo sabe. Jesús conoce ese dolor. Pero nunca nos quedemos con ese dolor. Llevémoslos a Jesús. Entreguémoselo a Él, Señor Jesús. Yo tengo un resentimiento con mi padre y con mi madre. Estas personas tuvieron problemas con sus padres. Y miren lo que sucede, y los jesuitas saben bien esto. Miren lo que sucede cuando no se lleva esos odios, esos rencores a Jesucristo. ¿Mm? Por eso vemos muchos jóvenes tristemente por ahí hablando como Voltaire, Diderot, Federico II, ¿m? y D'Alembert, lastimosamente, con el mismo vocabulario, tratando a los cristianos de absurdos, la Biblia de cosas ridículas, fábulas, así hablan muchos jóvenes, tristemente, pero uno a revisar sus vidas y tiene mucho dolor en su corazón, mucho odio, resentimientos que nunca han sido curados, y ahí está el problema. Entonces, este cambiar la forma de pensar fue el objetivo de la enciclopedia, ¿no? Fue dar el conocimiento. Claro, y la enciclopedia estaba llena de teoría de la tierra esférica para cambiar la creación de Dios. Todo eso ayuda a modelar las mentes de las personas. Nos comparte la hermana Yolanda que sí, tal vez se perdona, pero no se olvida. Entonces ahí es cuando realmente nosotros pensamos que perdonamos, pero no porque no hemos olvidado. No quiere decir que se vaya a la mente todo eso, pero como lo recuerdas, ¿no? Con ese mismo sentimiento. Y también nos comenta, dice, tampoco decir ni sentir eso, que se odia. Sí, solamente Sí. lo da Dios, Si el que tú, uno pueda perdonar y claro. Y eso es, mira, hermanos, es sencillo. Usted un día coge y empieza a ver, usted puede coger un álbum de fotografías antiguo y analice usted qué reacciones tiene cuando ve ciertas fotos de sus padres. Claro, ore antes. ¿M? O póngase a escribir un día la historia de su vida en su infancia o los momentos más cruciales con Jesús. Hágalo. Hermanos, así es que se escudriña el corazón, como el Señor se lo ponga en su corazón. Y ahí usted va a encontrar detallitos, cositas que a usted le duelen, que todavía le duelen.
Sí, a eso se refiere la hermana Yolanda con no olvidar. Es que todavía te duelen. Si todavía te duelen, si todavía te afectan, aunque sea un poquito, hermanos, ahí hay un problema. Eso lo cura el Señor Jesús. Perdonar no es fácil. Perdonar no es de los seres humanos. El don del perdón, como dice la frase, el don es un regalo del cielo. Lo pone Dios. Yo no puedo decir, ah, ya lo perdoné. No, ya hace rato, ya eso no me afecta. No, yo no puedo decir eso. Porque es Jesús quien da el perdón. ¿Ok? Hermana Jessica. Y también muy importante en ese escudriñamiento, te das cuenta que puede ser menos, como puede ser igual o más, y te puedes impresionar de que realmente también tú hiciste menos, igual o más daño a ellos. Entonces también es una buena oportunidad para pedir perdón al Señor y a tus padres, ¿no? A la persona que, porque a veces uno también les hizo daño. Sí. La hermana Joy habla de Voltaire, también cita una frase de Voltaire. Hermano, si usted le impresionó tanto odio en el corazón de estas personas, mirémonos nuestro corazón. Sí, porque es que estos hombres no empezaron odiando el cristianismo de la noche a la mañana. Eso fue un proceso, ¿sí? Los jesuitas saben muy bien de esto y aprovechan estos dolores del corazón para crear monstruos en la historia, ¿ok? Decía Voltaire, eso está en El conflicto de los siglos, página 332. Estoy cansado de oír, decía Voltaire. Estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Frase de Voltaire. ¿Ok? No lo logro desde luego, pero triste la vida de estos hombres. Permítame terminar aquí con esta carátula. Diderot, en su artículo sobre el tema, criticaron duramente la superstición como un error intelectual. A ellos llamaban superstición el creer en las cosas de la Biblia. Por ello, dudaban de la autenticidad de los supuestos acontecimientos históricos citados en la Biblia y ponían en duda la validez de los milagros y la resurrección. Eso hicieron en la enciclopedia. ¿Mm? Y uno diría, uy, no, pero algo tan, sí, ¿qué relación tiene esto con toda la sangre que se derramó en la Revolución Francesa? Pues claro, cuando tú quitas de la mente a Dios de los hombres, hermano, el hombre no tiene límite, no tiene freno y puede llegar a hacer cualquier cantidad de atrocidades. Este extracto, esta portada que ustedes ven ahí es la preportada de la enciclopedia de 1772. Lo dibujó un señor llamado Charles Nicolas, fue grabado por Bonaventure Louis Prévost y desde luego hay simbolismo. Ustedes ven ahí a una mujer en el centro, como con un velo, desnuda. Esa, según ellos, es que está rodeada de una luz brillante. Esa es la verdad, es la personificación de la verdad. Y otras dos figuras a la derecha de ella está la razón y la filosofía, rasgando el velo de la verdad. ¿Ok? Voy a hacer un acercamiento aquí para que lo vean mejor. Mira, aquí está. Aquí está la razón, en la que tiene corona, y la filosofía, que está rasgando el velo de acá. ¿Ok? ¿Quién es el que tiene la corona? La razón. Ahora miren esta señora que está aquí como en éxtasis, como, ¿sí? Como mirando al cielo, como perdida. ¿Qué tiene en su libro? En su libro, ¿qué tiene en su mano? Un libro. ¿Qué libro es? Si lo alcanzan a ver. Voy a acercarlo aún más. La Biblia. Ella está perdida, mire. ¿Nota? Y como con el libro ya cansada, porque esas son las ideas que ellos están poniendo en la mente de las personas, que la razón, la que tiene la corona, está por encima de los que leen la Biblia. Todos están interesados en lo que están haciendo los demás. Miren acá, aquí está otra personificación, la de la geometría, por acá la de la música, y así. Todas las artes están representadas como deidades romanas. Estas columnas son romanas. Roma imperial está ahí,
¿ok? Pero la Biblia está ahí caída y la persona que la estaba leyendo está ida. Ese es el pensamiento que están ellos forjando en las mentes de los hombres. Están creando monstruos. Confundidas. Confundidas, sí. Confundidas, sí. Por eso, hermano, Fábulas. Sí, señora. perdón, pero es que a veces dicen, le comentan las personas, ¿para qué se ponen a leer la Biblia? ¿Para que se vuelvan locos? Mira, ahí están, de ahí viene ese Eso. pensamiento, sí, Al- De la ilustración. sí, Alguna señor. gente tenía esa costumbre de decir, ya se ha quitado, de que leer la Biblia enloquecía. Ay, Dios mío. Sí. ¿De dónde vienen las ideas de estos mismos hombres de la ilustración? Y miren eso. Este es el salón de Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, una dama de alta sociedad en París en 1755. Y esta sala es una sala de lectura. En esa época se reunían a leer. ¿Y qué leían? Las obras de Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Kant, todas estas obras perversas, todos están alimentando de ese odio. Y se organizaban banquetes y reuniones solo para leer los libros de estas personas. Recuerden, en esa época no había radio, televisión, cine, internet. Este era el medio que ellos usaban para difundir este veneno. ¿Qué medios usan hoy? Pero, Hoy tienen más. pero ellos se sentían que estaban en la, o sea, era algo muy nuevo para ellos, ¿no? Algo muy, Uy, eh, esto era así. sí, lo máximo. Ellos creían que estaban en la cúspide de todo. Por eso le dicen la ilustración, porque para ellos era, mejor dicho. Claro. Y lo revisten de su nombre como tan, wow, uy, soy ilustrado, soy intelectual, soy, bueno, o sea, el enemigo usa mucho el ego para engañarnos. Por eso debemos tener cuidado. Hoy en día, ¿qué usan? La radio, la televisión, el internet. ¿Quiere decir entonces que apaguemos todo? No. Vamos a Jesús y le preguntamos, Señor, ¿qué podemos ver? ¿Qué es seguro ver? ¿Qué no puedo ver? No todo lo puedo ver, hermanos. ¿Ok? Las películas han sido hechas para moldear los pensamientos de las personas. Piense usted en la pandemia que hicieron. ¿Cuánta gente se inyectó esos diales, esa pócima? Eso fue el resultado de un trabajo anterior. Películas Mm, de, sí o no, es películas de contagio. pandemia, contagio. 2012 Es, fue eso, estrenada, exactico se vivió. eso. Lo que ¿Qué es eso? prefiero. Claro, sí, señora. Moldeando la mente de las personas. Por eso yo no me puedo confiar en lo que me dicen, en lo que me... Nada, hermanos, vayamos a Jesús. Él nos va a filtrar las cosas, nos va a explicar. Tengamos cuidado y preguntémosle a Jesús qué podemos ver, qué no podemos ver y sobre todo bajo qué óptica lo vamos a ver, porque todo esto afecta al pensamiento y por eso a veces no entendemos la Biblia, nos cuesta trabajo la historia, leer, nos cuesta porque no lo hemos hecho, son músculos que están dormidos y nos vamos enfermando poco a poco. La enfermedad del cuerpo empieza en la mente, ¿ok? La enfermedad del cuerpo empieza en la mente. No sé si alguien quiera decir algún comentario para cerrar, alguna pregunta. Creo que quedó claro qué era la ilustración. Claro, imagínense ustedes en París, en Francia y en todo el mundo alimentándose de estos venenos. En la Revolución Francesa, pues se ven los frutos. Ya los vamos a ver. El sábado que viene, si Dios quiere, empezamos con la Revolución Francesa, así paso a paso. Vamos a ver el fruto de estas obras malignas. Sí, yo quería decir algo que noté, bueno, en Voltaire sobre todo, pero eso era algo en común, el odio hacia Jesucristo, ¿no? Que es lo que implantó Satanás, porque él es el que más lo odia. Y eso es lo que quiere implantar en, no solo en Voltaire, sino en todos.
Sí, sí, de esa semilla del odio. Nosotros podemos tener odios contra Jesús, solo que no lo sabemos. Cosas que no entendemos porque Él ha hecho, porque Él permitió algo, lo otro. Todas estas cosas, hermanos, vayamos a Él, eh, hablemosle a Él, descarguémonos con Él. Él nos espera para estar a cuentas, hermanos. Así como Job descargó su frustración con Él y Él le contestó y lo curó, además. Lo perdonó y lo curó. Vayamos a Él. Y porque nosotros no somos mejores que Voltaire, Diderot, no. Ojo con eso, porque ellos expresaron lo que había en su corazón. Nosotros podemos estarlo ocultando por el hecho de ser cristianos. Y ahí está el peligro, que Satanás sabe lo que hay en el corazón y él lo va a usar a su favor en el momento indicado, cuando vengan los problemas a este mundo. ¿Ven? Lo importante que es escudriñarse el corazón para no llegar a eso, hermanos, para no llegar a esos extremos. Yo creo que en algún momento hemos conocido personas que hablan así como Voltaire, Diderot, D'Alembert y Federico. Oremos por esas personas si hemos conocido a alguien así, un ateo de odio. Oremos por esas personas. Es lo único que podemos hacer. Solo Jesucristo puede cambiar el corazón. O a los que nos llaman locos, fanáticos. Oremos por ellos. El Señor dice, orad por vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan. Ese es el mandamiento del Señor. No con violencia, ni a desquitarme, ni a defenderme. Orar por ellos. En la familia tal vez tengamos gente así, escéptica. Pues ya sabemos de dónde viene esta plaga, este mal, este veneno. Oremos por ellos. No podemos hacer nada más. Solo el Señor Jesús puede cambiar y transformar el corazón del ser humano. Bueno, hermanas, pedirle el favor a ver a la hermana Ruth que nos ayude, si es tan amable, nos despide en oración. Vamos a orar, hermano. Vamos a colocarnos de rodillas. Oremos. Padre amado, oh grandioso Dios, gracias te damos, Señor bendito, por guardar nuestra vida. Gracias por este día de reposo, Santo. Gracias porque este día de gran bendición. Gracias porque tú nos amas. Moriste en la cruz para darnos ese rescate, para darnos ese ese don de perdón, Señor glorioso. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Siempre se preocupa por cada uno de nosotros. Gracias porque no nos dejaste solo. Nos dejaste un consolador, una guía. Gracias, Padre del cielo, porque hoy nos has enseñado. Hoy nos has enseñado de que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que encontramos en estos libros que a veces citamos para podernos aprender más, actualizarnos. Pero hoy tú nos has enseñado por el medio de este estudio de que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no están bien hechos. Vemos ahí también cómo el enemigo ha tomado esta estrategia para ir en contra de la enseñanza de tu palabra. Siempre todo tomas en contra, ahí quiere desviarnos de la mirada hacia el cielo, quiere desviarnos de este fin que es de ir a vivir contigo por la eternidad. Padre del cielo, te pedimos que nos perdones si en algún momento tenemos en nuestra vida muy escondida de rencores, tal vez cosas que
que pasaron en nuestra niñez o en nuestra juventud y no las hemos podido olvidar. A veces siempre pasa con personas muy cercanas en nuestro hogar, con nuestros vecinos, pero permita, oh Dios, que tengamos un autoexamen en compañía tuya. Recomendaciones que nos hacen aquí por medio del hermano Tommy, que hagamos un recuento de nuestra vida escrito en compañía tuya. Oh Dios, gracias por este día que nos diste también del alimento, lo pusiste en nuestra mesa, nos diste esa oportunidad de consumirlo y también de esta semana, que todas las provisiones que nos vas a dar también sean bien aprovechadas y que las podamos compartir con otras personas, que no seamos egoístas, no tengamos presunción que porque por nuestro trabajo, las conseguimos o porque es por nosotros que tenemos las cosas, no es porque tú lo permites, oh buen Dios, poderlas conseguir. Padre del cielo, que seas tú fortaleciendo, seas tú sanando a aquellas personas que están dolientes, tú las conoces, tú sabes, Señor glorioso, quién está con tristeza, quién está con un estrés, con una depresión, Señor. Si es tu voluntad de utilizarnos esta semana, de ir a estas personas, que estemos prestos a ir, Señor glorioso, prestos a ir donde tú nos mandes, prestos a ir a predicar estas buenas nuevas de salvación para aquellas personas que están ansiosas de conocer su amor. Padre del cielo, también te dejamos todas nuestras situaciones, todas nuestras, también todas estas tareas que tenemos durante esta semana, Señor, que hacer, que sean dirigidas por ti, que no perdamos el contacto contigo en ningún momento, y que sigamos estudiando, preparándonos, que no perdamos de vista ese cielo, esa tierra nueva que tú nos prometes. Padre del cielo, en tu mano de amor te dejamos todas esta semana, que sea una semana de gozo, que sea una semana, si hay luchas, que las luchemos contigo, que te invitemos a nuestra vida, Señor glorioso. Padre del cielo, también que dispongamos tiempo para estudiar tu palabra, que no dejemos ningún momento de prepararnos, Señor glorioso. Padre amado, también te pedimos que seas tú bendeciendo este ministerio, la verdad os hará libre. Vienen situaciones difíciles para este país, Colombia, pero seas tú tomando el control, Señor glorioso. Hay mucha calamidad, Padre amado. No muy lejos, vemos ríos que se llevan casas, vemos ríos que se desbordan y llevan vías y dejan pueblos sin poder pasar para llevar alimento. Pero, Señor glorioso, son señales de tu venida. Permita que estemos prestos, estemos velando, Padre del cielo, porque solo te lo pedimos a ti, oh buen Jesús, porque tú tienes el poder, porque tú tienes la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.